El día de hoy te voy a hablar sobre puentes dentales removibles. Como preámbulo y anticipadamente les quiero comentar que cuando yo estudiaba la carrera de odontología, comentaban que era la cosa más fácil y sencilla, simplemente se tomaba un duplicado, es decir, un modelo o un molde, como le llaman ustedes en casa, de la boca del paciente y lo mandaba uno al laboratorio y el laboratorio o el técnico o el mecánico dental hacía todo el trabajo. En realidad es algo más complejo, ya que, bueno, pues a lo mejor ustedes no lo saben, pero yo vengo de una familia de 4 generaciones de odontología desde hace 100 años. Es decir, pues la experiencia cuenta. Y mi padre, como era además comerciante, vendía implementos para la odontología, lo que se llama un depósito dental, y aparte era mecánico o técnico dental y siempre me decía, hijo, no te confíes, tienes que aprender y seguir superándote porque en la facultad de odontología pues en realidad te van a dar los inicios, el ABC de la odontología, pero está en ti en aprender el D, E, F, G, H, I, hasta donde tú quieras llegar. Y entonces me decía, fíjate muy bien porque en los puentes removibles nunca le ponen mucha atención, porque en realidad eso también se va aprendiendo con la práctica, pero desde el punto de vista mío como técnico te voy a comentar algunos errores que ustedes como odontólogos tienen y nunca lo ven venir. Les quiero explicar cuáles son los tipos de puentes removibles que existen, cuál es su clasificación, y aunque no les voy a dar un costo exacto porque me parece de mal gusto, por no decir de pésimo gusto, les voy a decir cómo podemos cotizar o podemos calcular si va a ser un puente que es costoso y el por qué. Primero que nada tenemos que saber qué son los puentes dentales removibles. Un removible es una prótesis parcial, una prótesis total es una dentadura, lo que ustedes llaman una placa, y esto no es una placa ni una dentadura, es una prótesis parcial, una parte, porque se reemplazan algunos dientes o un solo diente. Entonces hay personas que están edéntulas o que les falta algún diente y desde aquel que le falta un solo diente hasta varios que ha ido perdiendo a través del tiempo, pues lo vamos a reemplazar con esta prótesis parcial que tiene la característica, y por eso se llama removible, que el paciente lo puede retirar por sí misma, a diferencia de otros trabajos dentales o prótesis que son los puentes fijos que van cementados o adheridos, o incluso actualmente cuando van sobre implantes van atornillados de una forma permanente. En esta imagen que les voy a mostrar, quiero que ustedes se vayan a fijar, es porque les hago una pregunta y al final del programa del día de hoy quiero que ustedes sepan, por ejemplo, qué clasificación tiene esta persona que va a recibir un puente, con qué modificación, y anticipadamente yo les voy a decir que vamos a suponer que yo cobro un peso por cada unidad. Unidad es un diente, obviamente, pero es un error. A este paciente, suponemos, le falta un diente aquí y le faltan 2 dientes aquí. Entonces, los pacientes, la mayoría de las ocasiones dicen, es que es un puente de 3 unidades, o sea, son 3 dientes lo que me faltan. Pero no voy a cobrar 3 dientes porque en realidad lleva una estructura que se va sosteniendo de los demás dientes, soportando. El tema que yo voy a desarrollar el día de hoy es para que ustedes al final de este programa o de este video sepan ustedes calcular las unidades, y si yo les digo que cuesta un peso cada unidad, que ustedes díganme cuánto creen que pueda costar este puente que se lo colocó al paciente. Que existen una división de los puentes dentales removibles y se dividen en 3 tipos básicamente. El uno es un puente de acrílico, que es todo de acrílico, parece una dentadura completa, en realidad son dientes, y aquí traigo, bueno, pues la imagen, esta mano es mía, este dedo es mío, esto no es de internet, y este es el puente, que es casi como una dentadura. Aquí vamos a ver si la podemos ver, lleva estos ganchitos que se doblan,
Estos alambres no son vaciados, ya venden una tira de alambre, les llaman ganchos Whipla, y entonces tienen determinado grosor y se incorpora para ir abrazando a los dientes que quedan, a los dientes remanentes. Aquí son 2 dientes remanentes y del otro lado son otros 2. Esos son de acrílico. Hay otros que son metálicos, que se les llama también esquelético porque llevan un esqueleto de metal, y también aquí traigo el puente. Esa es una fotografía de este puente, aquí lo pueden ver. En realidad es este mismo trabajo, y si ustedes se fijan, es puro metal. Y los últimos, que es el puente flexible, puente removible flexible, eso no es mío porque yo no coloco puentes flexibles, a mí no me gustan. Algunos doctores lo ven como una novedad, pero si ustedes se fijaron, pues yo les comenté, mi abuelito prácticamente era un dentista, quizá el dentista más famoso en su tiempo, hace 95 años en esta ciudad. Él decía que ya existían los puentes flexibles en aquel entonces y eran un verdadero fracaso. Entonces volvió a resurgir, de alguna manera los desempolvaron, volvieron a surgir, y yo no los uso porque considero que es más el daño que causan que el beneficio. Son muy bonitos, pero bueno. En cuanto al puente parcial removible que les mostré, que es como una pequeña dentadura que solo le faltan estos 4 dientitos, 2 acá y 2 acá, para hacer una dentadura o una placa completa, son muy económicos, quizás es la opción más barata, digámoslo así. No me gusta la palabra barato, pero vamos a mencionar, son los más económicos y es sumamente fácil de usar. A mí no me gustan porque son muy voluminosos, el paciente pues como que no se siente muy cómodo con ellos. Están hechos, como les mencioné, de acrílico, a una base acrílica, y estos ganchos Whipla que se van ajustando, se doblan para que abracen los dientes remanentes. Son ideales para pacientes que conservan algunos dientes naturales. A mí no me gusta mucho usarlos en pacientes que les falta, por decir algo, un diente o 2. Es para personas que les falta una cantidad considerable de dientes. Tenemos la opción 2 que les mostré de este puente, que es un puente parcial removible metálico con una estructura o un esqueleto de metal. Si ustedes se fijan, todo esto es puro metal. Generalmente este metal es cromo cobalto, es rígido, es duro, es permanente, dura bastante, y es como, por ejemplo, a mí me gusta que esté como delgado. Este es como una base, una cintilla. Ahorita les van a ver algunos ejemplos de algunos pacientes en boca, incluso un video muy interesante. Y son muy cómodos, uno de mis favoritos, y me gusta combinarlos con otras técnicas. Entonces yo en realidad no uso puentes parciales removibles metálicos, o mis pacientes no les recomiendo que los usen nada más sino me gusta combinar técnicas. ¿Por qué me gustan? Porque es el que tiene la mejor distribución de las fuerzas masticatorias. Y de los tipos de puentes dentales removibles, este que yo no manejo es quizá el más bonito, el más estético, ya que no lleva ganchos de metal que sean visibles. Entonces esto mejora mucho la estética, a los pacientes les encantan, y luego además, como son flexibles, se adosan como a veces como ventosa a la boca del paciente y chupan y se quedan ahí, y el paciente lo siente como una maravilla. Pero tiene el inconveniente que causa problemas periodontales, termina aflojando los dientes remanentes, como que se va incrustando, se va clavando en la encía, y en realidad a mí se me hace que los pacientes que lo usan, este tipo de puentes, pronto comienzan y pasan de un puente removible flexible, pasan a una placa o una dentadura. Ese es el motivo por el cual a mí yo no los recomiendo. Procuro no recomendarlo, aunque cuando lo veo en otros pacientes de otros colegas, digo, bueno, pues muy respetable, cada quien trabaja de acuerdo a sus características. La odontología y más los puentes, pues nos identifican a cada doctor. Es como un arquitecto. Ustedes pueden ver una obra de construcción de un arquitecto y pueden identificar su sello muy particular. También los odontólogos, yo en lo personal siempre me pongo de acuerdo con la persona que me trabaja el laboratorio y le hago las especificaciones, y no nada más tomo la impresión y
y la mando al laboratorio. Eso no sucede en mi consultorio. Yo me pongo de acuerdo y le digo, oye, quiero que me distribuyas así las fuerzas, quiero de este grosor los ganchos, quiero que me lo combines de esta manera. ¿Por qué? Porque pues hay que saber un poquito más de puentes dentales removibles, que a veces cuando uno está estudiando odontología, nuestros maestros no le toman mucha importancia y se enfocan siempre a los puentes dentales fijos. Este es un tipo de puente que es la estructura, este lo van a ver más adelante en un paciente, y aquí este es el puro esqueleto, y aquí ya está colocado donde no nada más está el esqueleto, lo combiné con piezas acrílicas preformadas que las venden en una plantilla, y entonces no nada más es un esqueleto de metal de cromo cobalto rígido, sino que además lo combiné con uno de acrílico, por lo tanto tiene las dos cualidades. Es muco soportado, es decir, se apoya en la encía, y es dento soportado porque va abrazando los dientes. Entonces tiene las bondades del soporte dentario y las bondades o las cualidades o las ventajas del soporte de la encía. Se apoyan las dos, por lo cual es mejor. Dentro de los tipos de puentes dentales removibles, te estoy mostrando este puente, por decir algo. Mira, aquí está una fotografía, esta es la boca del paciente y esta es una prueba. Este puente es el puro esqueleto que le estoy probando aquí a este paciente, que le faltan 2 muelas. Le faltan 2 muelas, sin embargo, como no lo sustituyó inmediatamente, entonces se cerró el espacio y ahí no le van a caber 2 muelas. Aunque faltan 2, ahí solamente va a caber una muela bastante grande, y eso es lo que vamos a hacer. Y le vamos a colocar, tiene ya estos ganchos, y ahorita van a ver un video de cómo lo voy ajustando y lo voy probando y cómo lo voy diseñando. Y miren, aquí está el video. En este video ustedes pueden ver el esqueleto, es la estructura de cromo cobalto ya pulida y todo, donde lo estoy viendo la adaptación que tiene en el modelo, porque tiene que tener ciertas características, y ahí estoy mencionando, y quiero que se fijen en esos que se llaman descansos oclusales. Los descansos oclusales son como unas pestañas para que no se clave, digamos, no se encaje en la encía el puente al momento en que el paciente muerda. Y a veces no nos preparan cuando estamos estudiando para desgastar, tenemos que desgastar un poquito en ciertas zonas de la boca para que el descanso apoye y el paciente al momento de morder no vaya a pisar esos descansos oclusales. Si nosotros no le dejamos descanso oclusal, entonces el puente se va a clavar, se va a incrustar, como le llaman ustedes. Por lo tanto, al paciente le vamos a tener que hacer un pequeñísimo desgaste imperceptible, que incluso no se requiere anestesia en ciertos lugares donde esta pestañita es como una parte que impide que el puente baje. Entonces se le hace un pequeño desgastito previamente. Y aquí estamos viendo, yo lo estoy midiendo a ver si el paciente, porque luego nos lo mandan del laboratorio, y al momento en que lo pruebo en boca, le topa. Aquí ya le hice el puente superior, lo coloqué, lo cementé, y si se fijan, ahí está el modelo, pero ahora le estoy haciendo el de abajo, y es el puente que les mostré anteriormente, donde está la estructura de metal, y todavía no coloco lo que son las acrílicas o la acrílica, porque ahí no van a caber 2 dientes. Le faltan 2, pero se cerró el espacio porque el paciente no acudió inmediatamente. Entonces, a menos de que le ponga dos muy pequeñas, o sea, 2 muelitas muy pequeñitas, que también es una opción, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos viendo, también tiene sus descansos oclusales, al igual que el puente superior. Esta es la pura estructura. Primero yo acostumbro probar el esqueleto de los puentes para poderlos adaptar, ajustar y cerciorarme que el paciente cuando muerda los descansos oclusales no llegue primero, como decimos, que no tope y que permita que calce y que muerda bien el paciente. La clasificación más aceptada y más famosa tiene décadas y se la debemos a Kennedy, que sacó una clasificación y dividió los puentes en 4 tipos. Bueno, lo dividió en 6, pero para uso práctico nada más de la 1 a la 4
son útiles y se les ha hecho modificaciones a la clasificación 1, a la clasificación 2 y a la clasificación 3, se les ha hecho 4 modificaciones que no son modificaciones, sino es como para describir. Sin necesidad de mandar una imagen yo al laboratorio, le puedo decir al paciente, tengo un puente removible, un paciente para un puente removible, es clase 1, modificación 2, un puente superior. Y ya con eso el del laboratorio ya se da una idea y luego ya le mando yo el modelo y le mando el diseño. Aunque las imágenes son un poco borrosas, bueno, me sirven para describir que es un paciente desdentado y la clasificación 1 es para pacientes que están de ambos lados, es decir, está desdentado bilateralmente y posterior quiere decir que no tiene una muelita acá atrás. En ninguno de los dos lados tiene muelitas atrás. Y las modificaciones son como para cuando hay como espacios. Aquí hay un espacio, le falta un diente y cuenta no los dientes que faltan, sino los espacios. Estamos tratando espacios, no dientes. Entonces es 1, es 2, acá, porque tiene un espacio aquí y un espacio acá, pero siempre nos basamos en la parte posterior, siempre rige la parte edéntula más posterior. Entonces aquí, tanto de un lado como del otro, es unas zonas edéntulas donde no hay un pilar, una muelita acá atrás, por lo tanto es clase 1, y aquí hay modificación 1 con un espacio, modificación 2 con 2 espacios, modificación 3 con 3 espacios y modificación 4 con 4 espacios. En esta imagen estamos viendo la clasificación 2, que es lo mismo que la anterior, pero con la diferencia de que solo está desdentado de una parte, esta parte de acá. Entonces, ¿por qué? Por decir algo, porque podemos confundirnos. ¿Por qué decimos que está desdentado de un solo lado también cuando está acá? Porque acuérdense que dijimos que si hay una muelita, como hay una muelita aquí, como hay una muelita acá, y como hay una muelita allá, y en la número de acá, bueno, no, hay muchas muelas de este lado, ¿verdad? Entonces, va a regir el área más posterior donde está edéntulo. Entonces, acá no está edéntulo en la parte posterior. Ya con que exista una muelita, ya no se considera edéntula la parte posterior. Aquí sí se considera edéntula si le falta. Incluso si falta un tercer molar acá o acá, si falta los terceros molares no se sustituyen, o sea, no se incluyen en los puentes removibles, no se van a colocar. Entonces, bueno, es lo mismo, es un posterior unilateral y aquí tiene un espacio, 2 espacios con esto y esto de acá son 2 espacios, 3 espacios con este y este, no importa el tamaño del espacio, y clasificación o modificación, clasificación 2, modificación 4. La clasificación de Kennedy para los desdentados clase 3 se refiere a que es unilateral y que tiene un pilar posterior, es decir, que efectivamente si de un lado tiene un espacio, pero ese espacio, o sea, que ni de un lado ni del otro lado, o sea, sí tiene muelas, tanto de un lado como del otro tiene muela, aquí al final, las últimas, las de más atrás, y si incluye un tercer molar, si existe el tercer molar, sí se toma en cuenta, si está presente. Si no está presente, no importa, pero si está presente, ya con eso es suficiente para considerarlo un pilar posterior. En este momento, nosotros tenemos estos espacios e igual lo vamos combinando si tiene un área desdentada o tiene 2 áreas desdentadas y se le considera modificación 2 por las áreas desdentadas, clasificación 3, modificación 3 y clasificación 3, modificación 4, porque aparte de esta área desdentada, pues tiene estas 4. Ustedes dirían aquí, por ejemplo, oye, pero aquí tiene un área desdentada y acá tiene un área desdentada. Sí, pero el área desdentada de este es más grande, por lo tanto es el que domina y lo vamos a tomar que es unilateral por este suceso.
O sea, por esta situación. Y ya lo demás son pequeñas modificaciones, ¿sale? Igual acá, que tiene espacios, pero el espacio es pequeño, ¿sale? Manda el espacio más grande y manda donde esté más atrás el espacio, vaya. El desdentado anterior bilateral se refiere a pacientes que les faltan los dientes de adelante, pueden faltarle los 2 de enfrente, 4 de enfrente, 5, 6, 7, 8, pero no puede ser, no tiene modificaciones, ya que si existiera, por ejemplo, que le faltara una muelita, esta, si ya le falta esta muelita, entonces ya no se considera que es anterior bilateral, se considera una clase 3 como la anterior, modificación 1, porque tiene la parte posterior, el espacio desdentado manda, la parte posterior manda sobre la parte anterior en zonas sedéntulas, por lo tanto, se consideraría que tiene un faltante de una muelita y acá 2 pilares posteriores, por lo tanto, sería una clase 3 con modificación 1. Cuando hay otras clasificaciones, como la clasificación 5, la clasificación 6, que no aplican ya que son remanentes, son 2 dientes remanentes que no nos sirven para un puente. Aquí ya mejor hay que usar una placa, aunque estén muy buenas las muelas y el paciente se amache y llega y diga, es que están muy buenos esos dientes. Pues sí, pero si ustedes van a construir un edificio de 40 pisos, no le van a poner unos cimientos de 2 metros de piedra, sin varilla. Pues obviamente tiene que haber unos buenos cimientos que puedan resistir el edificio, la construcción. Es igual, si nosotros tenemos 2 muelitas, no nos sirven para un área desdentada tan grande. Entonces esto a volar, se quitan estas 2 muelitas o estos 2 dientitos y se hace una dentadura completa. Aquí vemos un paciente que es el que ya les mostré, el puente, y aquí podemos ver que le faltaban 3 muelas en este espacio y le faltaban 2 de aquel, por lo tanto son 5 muelas las que le faltan. Sin embargo, el área solamente se sustituyeron 2 de acá y 2 de allá, y aquí se cuenta de esta manera. Estamos viendo, se detiene de aquí con este gancho de forma metálica, más 3 áreas, más lleva aquí un gancho, se detiene de aquí, son 3 espacios de metal, más un gancho de metal son 4, más un gancho de metal son 5, más aquí lleva 2 ganchos de metal, 6, 7, y lleva un área de metal 8, 9. Y esta barra se cuenta por 2 o 3, dependiendo del laboratorio, 10, 11, 12. Y las acrílicas se vuelven a contar, porque se cuenta aparte lo metálico de lo acrílico, 12, 13, 14. 15, 16, por lo tanto, si yo cobro un peso, ese puente le va a costar 16 pesos al paciente. Aquí ya estamos viendo al paciente, ya una vez que le coloqué el puente, el antes, el después y sus 16 pesotes. ¿Cómo crees que voy a cobrar este? Pues fíjense bien, este es una estructura de metal, metálicamente es 1 peso, hay espacio para un diente, 2 pesos, hay un espacio, un gancho que abraza de aquí, 3 pesos, pero aquí le hice un diseño especial donde va abrazando este, y 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 todos, de tal manera que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos viendo aquí 12. Espacio para 2, 13, 14 y 15 con la barrita. ¿Cuál barrita? Esa, la de en medio, la que atraviesa de lado a lado. Entonces, agréguenle a eso una de acrílico, agréguenle a esto otras 2 de acrílico, y entonces la suma de todo eso por 1 peso que cuesta supuestamente esta práctica que hicimos. Si estás viendo este video, te sugiero que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada y coméntame, hazme un comentario y dime cuánto crees que costó ese puente. Yo te veo aquí en el próximo video.